Hemos leído el libro de Romanos y está proyectado también acá. Donde el Señor nos va a entregar una palabra en esta noche. Amén. Yo le pido al Señor que me dé gracia para poder conversar en esta noche sobre lo que el Señor ha colocado en mi corazón y compartirlo con cada uno de ustedes. En la mañana aprendíamos una de las cosas bonitas, ¿no es cierto?, que nos enseñó el Señor en la mañana. Eran, como dijo parece Iván, dos cosas fundamentales, que era la importancia de estudiar la palabra, relevante. El Señor en varios textos nos enseñaba en la mañana que es no solamente leer la Escritura, sino que Él nos recomendó escudriñar las Escrituras, o sea, hacer un estudio profundo de ella. Como diríamos en teología, ¿no es cierto?, hacer un exégesis, o sea, sacar todo el texto, ¿no es cierto?, y sacarlo a través de lo que el escritor sagrado quiso decir, para poder entender verdaderamente, ¿no es cierto?, la profundidad de cada texto que hay, y que el Señor hoy día, aunque han pasado muchos años, la profundidad se mantiene tremendamente y de la misma manera. Así que es importante la Escritura, la palabra del Señor, y por eso que en esta congregación le damos mucho énfasis, y explicábamos en la mañana por qué le damos tanto énfasis en esta congregación a la palabra. Porque la palabra nos educa, nos instruye, como decía mi hermano Patito, nos redarguye, nos ayuda a tener una vida, ¿no es cierto?, matrimonial de la mejor manera, porque incluso hasta en ese aspecto la palabra nos enseña a ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores trabajadores en todas las áreas. La palabra del Señor también nos está educando, mejores hermanos dentro de la congregación. Amén. Así que por eso que es relevante la palabra del Señor. Bien, usted tiene su texto. Hemos leído Romanos capítulo 1 del versículo 14, 15 y 16. Si pudiéramos colocarle un título a este sermón, podríamos decir que se llama Las tres declaraciones de Pablo. En estos versículos 14, 15 y 16, en estos tres versículos encontramos tres declaraciones gloriosas que hizo el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que han trascendido en el tiempo. Más de 2000 años han pasado, y estas tres declaraciones de este gran hombre de Dios, llamado en la antigüedad Saulo y después convertido al cristianismo y hecho una nueva criatura, llamado Pablo, que verdaderamente nos sedujo la palabra, cambió nuestras vidas, y a través de tres textos que hemos leído podemos encontrar tres declaraciones que hoy día, en pleno siglo XVI, deben de impactar, así como fue impactado Pablo hace 2000 años atrás. Hoy día esta palabra debe de impactar su vida, y sin lugar a duda también la vida de mía, la vida como pastor. Amén. Una de las primeras declaraciones que el apóstol hace en el versículo 14, que está ahí expuesto: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Qué interesante es poder analizar solamente esta palabra, deudor. Soy deudor. El apóstol Pablo pronuncia estas tres declaraciones en estos tres textos que hemos leído en esta noche, porque en el primer texto, en el versículo 14, dice: soy deudor. Es la primera declaración que encontramos en estos tres textos: soy deudor. Segundo, la segunda declaración en el versículo 15 que hace el apóstol Pablo es que dice: pronto estoy a anunciaros
el evangelio. Segunda declaración que encontramos en el versículo 15. Y la tercera declaración que encontramos en estos tres textos es que en el versículo 16, cuando él dice: no me avergüenzo del evangelio. Tres declaraciones que han pasado 2000 años y se han estudiado tan profundamente en los círculos teológicos, en las congregaciones, donde muchos de nuestros hermanos antiguos han parado en un cantón de una calle y han dicho: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Glorificado sea el nombre del Señor para siempre. Y han pasado los años y hoy día, en pleno 2016, podemos decir estas mismas declaraciones. Somos deudores del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Tenemos que anunciar este evangelio a toda criatura. El versículo 15, y sin lugar a duda no podemos decir otra cosa, que no nos avergonzamos del evangelio porque es poder de Dios y hemos recibido solamente bienes y misericordia por Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. El apóstol Pablo, cuando empieza este texto 14 nuevamente, dice estas palabras: a griegos y a no griegos. ¿Qué quería decir el escritor sagrado cuando dice a griegos y no griegos? Esta era una división que los griegos hacían en toda Grecia principalmente y en el todo mundo griego de la época. Los griegos se dividían en educados y civilizados, y también se dividían en los bárbaros, o sea, en los paganos que no tenían ninguna educación y tampoco tenían ningún recurso. El escritor sagrado, sin embargo, había tenido una transacción personal con Jesucristo. Él no había tenido un cambio, ¿no es cierto?, con el imperio romano, ni un cambio con el imperio griego, con todo el conocimiento que tenían los griegos. Él no hizo ninguna transacción con los griegos. Él un día, así como lo relata Hechos capítulo 9, yendo a Damasco con toda su intelectualidad, con todo su conocimiento que él tenía, le fue revelado por Cristo mismo el evangelio del Señor. Cuando le dice: Pablo o Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar golpes contra el aguijón, y cae a tierra por la presencia del Señor, ¿no es cierto? Queda ciego y de ahí se empieza a transformar en una nueva criatura, en una nueva persona, para que pudiera llevar este glorioso evangelio, este glorioso mensaje de salvación. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Cuando el apóstol Pablo dice a griegos y no griegos, tiene que ver con esto de ser deudor a todos, a los que tienen recursos, al profesional, al que vive en Chicureo, al que vive en la ribera, o el que vive a lo mejor en el Colorado, o en cualquier lugar de nuestra comuna de Colina. Hermanos amados en el Señor, usted y yo somos deudores de griegos, de educados, de intelectuales, como también de la persona más humilde que vive en nuestra comuna de Colina, para llevar la gloriosa salvación que el Señor, por su gracia solamente, nos ha entregado a usted y me ha entregado a mí. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Cuando nos habla que nos convertimos en deudor, y Pablo dice que se convierte en deudor ante todos, porque la gracia de Dios le había sido concedida tan generosa y abundantemente, sin hacer nada a cambio. Sea bendito el nombre del Señor para siempre, porque no es por tu capacidad, no es porque tú fuiste, no es porque caminaste a lo Vázquez, no es porque fuiste a este otro lado, sino que la gracia del Señor, el regalo del Señor, la misericordia del Señor te alcanzó, te conquistó y te dio esta salvación. Habiendo personas mejores que tú y que yo, el Señor estimó que a ti te llegara esta salvación. Sea bendito el nombre del Señor. Por eso que el apóstol Pablo dice: soy deudor
deudor. No puedo quedarme callado de contar este evangelio al intelectual, al griego, al capacitado, al hombre que lee mucho, como también al más humilde, al que no sabe nada. Soy deudor del griego y del no griego. Soy deudor de qué cosa, hermano amado, de llevar este evangelio tan maravilloso que solamente hemos recibido beneficios del Señor. Cuando entendemos esta palabra, sin lugar a dudas tiene que haber una inquietud en nuestras vidas. Usted y yo, y desde un punto de vista espiritual, podemos considerarnos deudores del Señor. Hasta el momento en que todos hayan oído el evangelio de Jesucristo, usted y yo debemos seguir considerándonos deudores del Señor. O sea, hermanos amados, hasta que todo colina pueda conocer del mensaje salvífico de la cruz, no podemos quedarnos tranquilos. No podemos predicarnos entre nosotros mismos. No puedes quedarte indiferente en la casa cuando hay muchas personas que necesitan del mensaje de salvación y del mensaje transformador de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te quiero decir en esta noche que hoy día no te puedes ir así como llegaste. Hoy día te tienes que ir con una carga para tu hogar, diciendo: soy deudor de este beneficio tan maravilloso que el Señor me alcanzó a mí. Hoy día yo soy deudor para que otras personas de la comuna puedan alcanzar este beneficio tan maravilloso que es la salvación y la remisión de pecados. Hermano amado, hermana amada, eres deudor de lo que Cristo hizo un día en tu vida. Glorificado sea el nombre del Señor. Qué interesante es cuando verdaderamente se empieza a producir en nosotros, en nuestro caminar cristiano, una indolencia. Cuando verdaderamente empezamos a perder la pasión por el evangelio. Qué triste es cuando de repente empezamos a quedarnos y como que ya nada nos llama la atención. Venimos porque tenemos que venir. Venimos porque verdaderamente a lo mejor hay una responsabilidad o para que no nos digan nada. Pero ¿dónde está la pasión? ¿Dónde está eso de sentirse deudor de esta gracia maravillosa, de esta salvación tan eterna? Muchas veces se dice: no, que vayan otros hermanos a predicar. Estoy cansado o estoy cansada. Hace mucho calor o hace mucho frío. Mi pastor, cuando se mejore el tiempo, ahí voy a ir. Y siempre son los mismos deudores. Estimado hermano en el Señor, te quiero decir en esta noche que tú y yo somos deudores de este beneficio, de este regalo tan maravilloso. Por eso que el apóstol Pablo, lo primero que dice, y en esta declaración que ha impartido y ha compartido y ha trascendido en los tiempos, es: él es deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Dice: soy deudor. ¿De qué cosa? De llevar esta locura del evangelio, la locura de la predicación. ¿Para qué? Para que estos sabios o no sabios, griegos o no griegos, puedan también alcanzar y ser alcanzados por este beneficio tan maravilloso de la gracia del Señor y el perdón de pecado y la salvación eterna que el Señor te ha tenido a ti en beneficio. También hay otros que en nuestra comuna mueren sin Cristo. Hay otros que en nuestra comuna mueren sin el Señor. Y hoy día este beneficio también tiene que ser alcanzado a griegos y no griegos, a sabios o no sabios. Todos los hombres y mujeres necesitan recibir el evangelio, estas buenas noticias de salvación. Amén. Por eso el apóstol Pablo dijo que al sentirse deudor era otra razón para ir a Roma. Él estaba a punto de ir a Roma porque entendía que verdaderamente en el centro del imperio, donde estaba César, que era considerado Quirios, el Señor, y donde él recibía toda adoración, era necesario que en ese lugar se conociera al Dios no conocido.
También dijo el apóstol Pablo, a sabios y a no sabios. Y esta era la distinción intelectual que él hizo entre todos los hombres de la raza humana. Los sabios incluyen a los inteligentes, las personas educadas, los profesionales, las personas adineradas, las personas que tienen empresas, los farcas y toda esa gente. Te quiero decir, hermano, que también necesitan del mensaje salvífico de la cruz. Y tú puedes ser un canal de bendición. Y tú puedes ser un camino para que esas personas, a lo mejor tu patrona, a lo mejor tu patrón, a lo mejor esa persona que a lo mejor se ve tan encopetada, también necesita el mensaje redentor de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Iglesia IMP Colina, debemos de sentirnos deudores de este mensaje. Sin lugar a dudas somos deudores de este beneficio. Y el apóstol Pablo lo siente tan claramente que empieza con esta primera declaración universal. Soy deudor a griegos y no griegos, a sabios y no sabios. El primera declaración te quiero preguntar en esta noche, ¿cómo te consideras tú? ¿Deudor de lo que el Señor ha hecho? Sin lugar a dudas, somos deudores del Señor. No quisiéramos todo y diéramos todo a los pobres y hiciéramos todo, hermanos, siempre vamos a seguir siendo deudores del Señor. Sea bendito el nombre del Señor, porque esto, hermanos amados, no fue por tu capacidad, no fue porque eres bueno, no fue porque haces unas buenas obras, sino que esto simplemente a Dios le estimó en su gracia bendita traerte el conocimiento de la verdad. Glorificado sea el nombre del Señor. Los no sabios son los ignorantes y los sabios son los intelectuales. Y en esta noche, qué interesante es poder ser conocido. Para muchos el evangelio es locura. Para los intelectuales somos básicos. Para los intelectuales somos, tú eres el que anda con el carrito el día domingo. Ese soy yo, le dije a un jefe una vez. Correcto. Pero ellos también necesitan escuchar el mensaje, este beneficio, esta bendición tan grande que fue alcanzado a ti, también puede ser alcanzado a ellos. Sea bendito el nombre del Señor. En el versículo 15 nos encontramos con la segunda declaración relevante, importante, que hoy día esta declaración tiene que golpear las puertas de tu corazón. La primera es que todos debemos de considerarnos deudores del Señor. Amén. O sea, cuando te inviten a predicar a la calle, no te puedes ser indiferente. No te puedes quedar indiferente. Somos deudores. No, que yo no soy de los que van a la calle. Vale. Somos deudores. Si no eras para ti esto, pero el Señor en su gracia bendita permitió que tú conocieras el evangelio, ni siquiera por tus padres, porque fue necesario que después que te criaste en la iglesia, muchos de nosotros conociéramos al Dios de la gloria. Y verdaderamente el Señor, a través de su obra del Espíritu Santo, nos haya, ¿no es cierto?, bautizado y haya hecho nacer de nuevo. Y verdaderamente ahí nacimos al Evangelio del Señor. Por eso que cuando alguien me dice cuánto tiempo lleva en el Evangelio, ¿no es cierto?, a los 18 años de edad vino recién sobre mí un poder maravilloso que me convenció de todo el pecado que había en mí. Y recién nací de nuevo. A los 18 años nací de nuevo. De los 18 a los 50 y tantos que tengo son los años que tengo en el evangelio, porque antes era un religioso como Pablo, antes me sabía todo como Pablo, antes iba a los cultos, antes iba a la escuela dominical, antes iba a todas partes, pero no conocía a este Dios de la gloria que le fue revelado a Pablo cuando iba camino a Damasco. Hermano amado en el Señor, de los 18 años de edad me convertí en un deudor del Señor. Por eso debemos todos nosotros como IMP Colina no quedarnos indiferentes
diferente a lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de Roma. Hermanos, somos deudores de los inteligentes, de los adinerados, de los grandes hombres que están en Roma, así como del humilde, del sencillo. Hoy día esta palabra la contextualizamos a nuestro nivel. Colina, los de Chicureo necesitan del mensaje del Señor, y los hermanos humildes, las personas humildes, los que están en la droga, los que están en el alcohol, los que están en situaciones de calle, también necesitan este mensaje de esperanza, y tú eres el camino para llevar este mensaje de salvación. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Habiendo dicho estas palabras, el apóstol se consideraba deudor. Vemos que en este versículo después dijo que estaba dispuesto a pagar esta deuda. El gran teólogo, el doctor Schufer, dice en un estudio de la Biblia, escribió lo siguiente en cuanto al apóstol Pablo. Él es dueño de su determinación, señala, pero no de sus circunstancias. Pablo no solo estaba dispuesto, sino que Pablo estaba ansioso de predicar el evangelio. Cuando dice esto es porque había una pasión. Estaba ansioso, es como que estaba amarrado, y lo único que quería es que lo liberaran para comunicar a otras personas que él había sido beneficiado por la locura de la predicación, la salvación para su vida. Glorificado sea el nombre del Señor. Yo te pregunto en esta noche, ¿te sientes igual que Pablo? ¿O verdaderamente estás indiferente a esta sensación? Cuando el teólogo dice que Pablo se sentía ansioso de predicar el evangelio. Qué interesante es poder señalar que para muchos hermanos o creyentes que llegan a una congregación, piensan que verdaderamente llegar a la reunión es suficiente. Algunos piensan que solamente venir a los cultos es suficiente. Pero en esta noche te tienes que ir con esta inquietud. Pablo dice que somos deudores, y en segunda determinación tenía una pasión tan maravillosa, tan grande, tenía una ansiedad tan tremenda de comunicar este evangelio a otra persona. Si no estás con esa pasión, si no estás con esa ansiedad, el Señor hoy día en cada uno de nosotros coloque esa ansiedad. Es por gracia, pero somos deudores de los que tienen que recibir el mensaje de salvación. El apóstol y el escritor le dice a la iglesia de Apocalipsis: tengo algo contra ti. Tengo algo. Sí, eres buena, haces esto, estás en la iglesia, vas a la escuela dominical. De repente sí vas, porque lo estoy llevando a nuestro nivel, sí vas también al culto de oración de repente. El martes también vais. Sí, estáis bien. Aporta. Estáis medio chueco últimamente con lo del Señor, pero bueno, ya, también estáis aportando. Pero tengo algo contra ti: que has perdido tu pasión. Primer amor es igual a pasión. Cuando está la pasión, lo único que uno quiere es estar con su novia, estar con su polola, porque está esa pasión por estar con la amada. Hermano, cuando el apóstol dice: has perdido tu primer amor, quiere decir que has perdido la pasión. Si estás perdiendo la pasión, hermano, hoy día es el momento adecuado, hoy día es el momento preciso para que le pidas al Señor que coloque esa pasión, esa ansiedad en ti. Recordar cómo éramos antiguamente, o la iglesia antigua. Hoy día, hermano, uno ve, mire, estamos bendecidos, electrónica, se vienen más instrumentos a cuerda, bajo, contrabajo, ¿qué más? Violonchelos, viola,
Oiga, seguimos creciendo para la gloria del Señor. Amén. Pero ¿dónde está la pasión? Tengo algo contra ti. No eres el mismo de antes. No eres la misma de antes, iglesia. No somos los mismos de antes. Cuando éramos chicos y nuestros papás nos llevaban a la iglesia, hermanos, no había los recursos. Mijito, siéntese el casino, pida lo que quiera. No, la wincha. Vamos al punto de predicaciones, había que caminar. No, colectivo, papá. No, vamos caminando nomás. Caminando voy para ganar. Y ahí vamos toda la patrulla. Los 4 hermanos, el papá y la mamá. Papá, ahí viene el colectivo. No, mijito, no hay plata. No habían recursos, pero había pasión por en parte dar gracias como deudores de esta salvación inmerecida. Pero el Señor tocó a nuestros padres para que a través de la locura de la predicación usted hoy día esté sentadito en su casa, echadito para atrás y mirando, ¡ay, qué bonita la casa que el Señor nos dio! ¿O no? Así es, pues, hermano. Nuestros padres cuando eran viejitos terminaron de pagar, me acuerdo de mis papás, viejitos ya se habían retirado ya de sus trabajos y terminaron de pagar la casa y casi hicieron una fiesta en la casa cuando terminaron de pagarla. Hermano, muchas veces nosotros empezamos con escasos recursos, nuestros padres, pero había una pasión por servir a Cristo y a este crucificado. Cuando dice el escritor, hey, sí vas a la iglesia, está ahí, pero voy por cumplir. Pero tengo algo contra ti, que has perdido tu pasión. Sea bendito y glorificado el nombre del Señor para siempre en esta noche. Sin lugar a dudas, el apóstol está exhortándonos en esta noche a que necesitamos recuperar el entusiasmo y esa gran expectativa para proclamar la palabra de Dios a un mundo perdido. Según la última encuesta, hermano, ha aumentado la delincuencia, ha aumentado la inseguridad, ha aumentado la corrupción, ha llegado a todo nivel, hermano, y no vienen tiempos mejores. Te quiero decir, pues lo dice la palabra del Señor, no vienen tiempos mejores. ¿Y sabe lo que ha pasado con la iglesia, o sea, con usted y conmigo? Estamos echaditos para atrás, porque gracias al Señor no nos faltan, pueden haber algunas situaciones puntuales, pero tienes tu casa, tienes tus hijos sanos, tienes que movilizarte, y si no tienes auto, sale, y ahora más fácil, llama al Uber, dicen algunos. Gloria a Dios, la solución, pero papá, llama al Uber. No llegó nunca el Uber, no, que estaba sin sistema, no habían disponible. Para todo hay solución. Pero papá, vamos papá, pero ¿cómo no andáis con plata? No, es que no tengo plata. Pero la tarjeta, dicen los chiquillos, ¿o no? ¿Saben más que uno? Mete la tarjeta, creen que llegue la tarjeta, la plata nunca se acaba. Así dicen algunos. Cómprame chocolate papá con la tarjeta. ¿Qué decían nuestros padres? No hay. Y no hay nomás. No hay nomás. Pero estaba esa pasión por servir. Por eso que el apóstol Pablo dice que lo único que tenía una pasión tan grande para anunciar el evangelio. Por eso que acá Pablo no solo estaba dispuesto, estaba ansioso de predicar el evangelio e ir pronto a Roma y decirle a todas las personas que verdaderamente en Cristo había esperanza, que estábamos muertos en delito, pero que había una solución, y esa solución tenía un nombre que es por sobre todo nombre, y ese nombre es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso hoy día necesita escuchar esta sociedad del siglo XXI, no lo que están anunciando los candidatos de que empezó el tema. No, hermano, lo que necesita esta sociedad es escuchar el mensaje salvífico de la cruz. Solamente a través de Jesucristo va a haber bienestar, solamente a través de Jesucristo va a venir la luz a este mundo que está en plena tiniebla y lejos del Señor. Glorificado sea el nombre del Señor para siempre.
Habiendo pues completado esto, podemos ver 7 aspectos importantes que el apóstol nos hace relucir. Primero, está la voluntad de Dios. Como vemos en el versículo 10, anterior al texto que leímos, está una voluntad de ir a llevar este mensaje de salvación. En segundo lugar, hay un anhelo de ver a los santos que están en Roma. Según el versículo 11, que también está antes del texto que leímos. En tercer lugar, quiere comunicar un don espiritual el apóstol Pablo, conforme al mismo versículo del versículo 11. En cuarto lugar, para que tanto Pablo como los hermanos en Roma fueran mutuamente confortados. Él quería confortar a los hermanos que estaban en Roma, como lo vimos y lo leímos anteriormente. En quinto lugar, tener algún fruto en Roma. En el versículo 13, ¿no es cierto? En sexto lugar, pagar su deuda, según vimos recién en el versículo 14. Y en séptimo y último lugar, Pablo estaba dispuesto a anunciar el evangelio, como acabamos de ver en este versículo 15. El versículo 16 que hemos leído y que está aquí en pantalla dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. ¿Qué quiere decir el escritor sagrado con este versículo? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El apóstol Pablo en realidad se glorió en el evangelio, aunque este condena a los hombres y presenta un Salvador crucificado y humillado. Pero en esta sección de estos 3 versículos que hemos leído, el apóstol Pablo nos da una luz muy clara al respecto. Primero, él dice: soy deudor. En segundo, pronto estoy dispuesto a ir a verlos. Y en el versículo 16 dice: no me avergüenzo del evangelio. Ahora quizás lo que estaba pasando en Roma, había quienes pensaban que el apóstol Pablo no quería ir a Roma, había desistido porque a lo mejor su predicación, el mensaje estaba carente de todo prestigio. Hablaba de un carpintero, hablaba de un tal Jesús que había muerto. Según, ¿no es cierto?, los escritores de la época, ¿no es cierto?, hablaban que verdaderamente había habido una persona que se decía ser Jesús, el Hijo de Dios, y su mensaje era carente de todo prestigio. Pero él, así todo, quería ir al templo de Diana en Efeso, por ejemplo. Una de las maravillas del mundo antiguo, era un tributo a la enseñanza de la religión, aunque era falsa absolutamente. Él quería ir a presentar en ese lugar al Dios inconocible. Ningún templo se había construido para este Dios como resultado de la predicación del evangelio. Pero Pablo, a pesar de todo, no se avergüenza del evangelio. A pesar de que decía que era lo que predicaba algo desprestigiado, porque hablaba de un tal Jesús que era un carpintero, una persona de 4ª categoría, él no se avergonzó del evangelio. Siendo un intelectual, un fariseo, hijo de fariseo, una persona capacitada que hablaba más de 4 idiomas, él, a pesar de eso, dice que toma todo su conocimiento como basura al eminente conocimiento de Cristo el Señor, como Cristo revelado a su vida. A pesar de todo eso, no se avergüenza del evangelio. Pablo dijo que no se avergonzaba, dijo que el evangelio era poder de Dios. Y el énfasis aquí está sobre no la persona de Pablo, sino que sobre el evangelio de Cristo el Señor. Como decía hace algunos días por ahí, el evangelio no consiste en que te cambies el auto, que te cambies la ropa, que te cambies la marca, que te vaya bien, que compres una casa. El evangelio consiste en declarar nuestra necesidad de Cristo por nuestros muchos pecados, que el Señor
tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. El evangelio consiste que Él, no mirando mi condición, me amó a sí mismo y me amó a tal extremo que estuvo dispuesto a ir a una muerte y muerte de cruz. Tanto fue el amor de Cristo por mí, por ti, hermano amado, que no vio tu condición, no vio si eras, no es cierto, un griego o a lo mejor era una persona no sabia. El Señor te amó igual, de la misma manera. Por eso que Pablo dice: soy deudor y no me avergüenzo del evangelio, que solamente me trajo puros beneficios. Este beneficio de la salvación y la vida eterna. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Quiero que en esta noche, estimado hermano, que a lo mejor te la has dormido toda, o a lo mejor no, pero el Señor va a empezar a golpear como martillo que quebranta tu piedra. Hoy día no te puedes ir igual. No puedes irte indiferente a este mensaje. Somos todos deudores. Somos todos deudores de este beneficio que por gracia, por ni una capacidad. No es por nuestro título, no es por nuestra profesión, no es por el dinero que tienes en la cuenta corriente. Solo por gracia el Señor te escogió para que seas beneficiado con la salvación, el perdón de pecado y la vida eterna. Solo beneficios del Señor. Pablo dijo que no se avergonzaba. Dijo que el evangelio era poder. Y el énfasis aquí está sobre el evangelio, es decir, sobre lo que se hace, más bien que sobre su origen. El evangelio es poder de Dios. Esta misma palabra griega que significa dinamita, evangelio, poder, power, dinamita aparece en su primera carta al libro de Corintios capítulo 1 versículo 18, donde dice, y leemos: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, hermano amado, de Calle B y MP Colina, power de Dios, dinamita de Dios, TNT de Dios, que rompió tu corazón duro, lejos del Señor, lo rompió, lo hizo triza y te trajo a este conocimiento de la verdad. La TNT te impactó a tal extremo que pulverizó ese corazón duro para traerte a esta bendición tan grande y tan maravilloso. Somos deudores del Señor. Solamente tiene que haber gratitud para el Señor por esta bendición tan maravillosa. Glorificado sea el nombre del Señor para siempre. El gran teólogo Vincent, otro estudioso de la Biblia, dice que el poder de Dios es una energía divina. Nuestra palabra dinamita se deriva de esta palabra para poder. El evangelio tiene un poder extraordinario que nadie se puede resistir a esta dinamita de Dios. Nadie puede quedar impune a este power de Dios. Nadie puede decir no, porque este poder que es divino, que viene de lo alto, trae al drogadicto, trae al intelectual, trae al traficante, trae al que vive en chicureo, tiene el poder para impactar. Power de Dios, dinamita de Dios, y queda pulverizado ante el poder, la magnificencia, el dominio de Dios Todopoderoso. Gloria sea al Señor para siempre. El evangelio tenía poder en los tiempos de Pablo, y hoy día ese mismo poder está a tu disposición. Y me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, Colina, en Samaria, Chile y hasta lo último de la tierra. El Señor necesita que nuevamente vuelva esa pasión, ese power de Dios, esa dinamita del Señor. El evangelio tiene poder para un propósito definido. Es poder de Dios para salvación. Por eso que nadie puede quedarse, ¿no es cierto?, y negarse cuando el poder de Dios lo atrae. Y muchas personas en su testimonio hemos conocido cómo han caído a los pies del Señor y han sido atraídos por su gracia bendita. Cuántos traficantes, cuántos drogadictos, lo que no pudo ser la madre, los lloros de la madre, el lloro del padre, lo que no pudo ser el psiquiatra, lo que no pudo ser el
el psicólogo, Cristo el Señor con este poder transformador, power de Dios, dinamita de Dios, cambió ese corazón de piedra y colocó un corazón blando y le hizo nueva criatura. Glorificado sea el nombre del Señor. Hermano, si hay un hijo que todavía no llega, no clame, no termine de clamar. Sigue pidiéndole al Señor power de Dios para que la dinamita caiga sobre tu familiar, caiga sobre tu esposo, caiga sobre tu hijo, caiga sobre tu hija, caiga sobre tu vecino, tu pariente, para que el Señor sea glorificado en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Es poder de Dios para salvación. Ese es el fin y el resultado del Evangelio. El Evangelio no es, como dicen algunos, ven para que te vaya bien. Algunos predican puras bendiciones. Algunos, ¿no es cierto?, de repente tocan las sensibilidades de las personas para que empieces a acordarte. Y si me acuerdan de mí, me tocan y me dicen, ¿no te acordáis cómo te trajo el Señor? Y yo me empiezo a acordar también por cómo me trajo el Señor. Tenía que cambiarle a mi mamá el cuello de la camisa porque no había más camisa. Cuando me quedaba, no había más pantalones y no quedaban más bastas para los pantalones, había que echárselos bien abajo nomás porque no había más. Si alguien te hace recordar esas cosas, sí, pues obviamente, pero el Evangelio no solamente es eso, es entender que Cristo el Señor cambió tu corazón duro, que iba a una perdición eterna, y el Señor impactó tu corazón y tu vida cuando ibas a punto de caer. ¡Pah! Se produjo una dinamita en ti y pudiste reaccionar como Pablo y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que el Señor hoy día quiere de ti, hermano, y quiere de mí en esta noche. Que saque toda nuestra indiferencia, toda esa poca pasión que hoy día hay. Has perdido la pasión, has perdido el amor por Cristo. Ya no eres el mismo de antes, no eres el mismo de 7, 5, 20, 30 años atrás. ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde estás cuando había que salir, no es cierto? De repente, vamos al punto, vamos para allá, vamos. No había cansancio, no es que voy a dormir la siesta, no había eso. Salíamos a predicar por la locura de la predicación. Eso hoy día se ha perdido. Y este es el mensaje del día del Señor. Hermanos, somos deudores del Señor. La palabra griega de salvación es soterión, que simplemente significa salvación, liberación. Él nos liberó de la muerte eterna y del pecado eterno. Pero la Biblia la usa para abarcar todo, desde la justificación hasta la glorificación. 3 etapas relevantes en la vida cristiana. Constituye tanto un acto como un proceso en el creyente. Empieza el Señor a moldear tu carácter, lo que veíamos en la mañana. Hay algunos niñitos, ¿se han fijado? Les decía a los hermanos, ¿cómo se llama este chiquitito enanito de este programa? ¿Cómo se llama? ¿Alguien lo sabe o no? ¿Cómo se llama este enanito? Pues este enanito que es Miguelito, eso la hermana sabe, ya, la hermana sabe, ¿no es cierto? Miguelito sale en el programa de Quique Morandé. Él tiene una problemática que se llama, ¿no es cierto?, enanismo. O sea, que tuvo un problema en sus genes de crecimiento y quedó chiquitito. Y hay muchos hermanos que también se les produce este enanismo espiritual. Se van quedando apestaditos espiritualmente y se conforman con eso, hermano. Dile al de al lado, mejor dile al de al lado, oye, no te quedes con enanismo espiritual, oye. Dígale al tiro, nomás no lo mire el que tenga al lado, oye. ¿Estáis con enanismo espiritual o no? Pregúntele al tiro. El efecto del Evangelio es la salvación, el primer efecto. Nunca se olvide, el primer efecto de estas buenas noticias, hermano, ¿escuchas bien? El primer efecto del Evangelio es la salvación de tu alma. Amén. El segundo, que debe este efecto alcanzar a todos. A tus hermanos carnales que a lo mejor todavía no conocen al Señor, también tienen que conocer de este efecto. Las personas que salen por ahí el día domingo también necesitan ser alcanzados por este efecto. Y en tercer lugar, la condición y la fe en Jesucristo. Póngase de pie.
Como pastor de la iglesia, uno conoce sus ovejas y las ovejas conocen a su pastor. Y como pastor uno conoce a las ovejas, también se da cuenta qué ovejas andan al ladito de su pastor y qué ovejas no andan al ladito de su pastor. Uno conoce muchas veces cuando las ovejas empiezan con enanismo espiritual y no crecen, no crecen, no crecen y no crecen. Uno como pastor también se da cuenta cuando parte de las ovejas también pierden la pasión por el evangelio. Te quiero decir en esta noche que todos nosotros somos deudores de lo que el Señor hizo. ¿Alguien puede decirme lo contrario? Todos somos deudores. Y somos simplemente, aunque lo hiciéramos todo, seguimos siendo siervos inútiles. Te quiero animar en esta noche para que verdaderamente este evangelio, que es poder de Dios, dinamita de Dios, pueda ser canalizado a través de ti. Háblale a tu compañero de trabajo. Tráelo, invítalo a la casa del Señor. Háblale a tu compañera de trabajo. Háblale a tu vecino, a tu vecina. Háblale de la locura de la predicación. Háblale a tu hermano, a tu hermana. Háblale a tu pariente. Háblale a tu hijo, a tu hija. Incluso háblale al incircunciso que no quiere escuchar del evangelio de Cristo. Háblale y preséntale el evangelio del Señor. Porque aunque esté muy duro como piedra, ante el poder divino, power de Dios, dinamita de Dios, TNT de Dios, nadie se puede resistir. Que el Señor en esta noche a cada uno de nosotros vuelva esta pasión por el evangelio. Y si verdaderamente antes que yo, mi pastor, antiguamente mi pastor, yo iba al punto de deprecación, pues quiero contarle eso, de repente. Uno no sé. Sí, porque el otro día me enteré que unos hermanos tocaban la guitarra. Tenemos coristas, gloria al Señor. Y mandolinista también, aleluya. Uno se va enterando también, pues, ¿me entiende usted? Se va enterando de los dones, los talentos que están medio escondidos, qué sé yo. Hermano amado en el Señor, saca eso, somos deudores. Mientras tenga vida, mientras tenga un hálito de vida, dile al Señor, Señor, aquí, ¿en qué puedo servirte? ¿En qué puedo ser útil para tu obra? Va a venir el momento que los años pasan tan rápido que ya estamos en septiembre. Miren, este año pasó rápido, ya estamos, se nos fue septiembre y se viene octubre. Y así van pasando los años y de repente vas a querer y no vas a poder. Es que estoy viejito, mi pastor, estoy viejita. Ya va a ser tarde. Hoy día el Señor te necesita y que vuelva esa pasión en cada uno de nosotros. Cierre sus ojos, por favor. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Primero, Señor amado, queremos pedirte perdón, Señor. Si hemos sido negligentes, Señor. Si hemos perdido esa pasión, Señor amado. Si hemos perdido, Señor amado, esto de entender que somos deudores tuyos, Señor. Al intelectual, al patrón, al jefe, como también al obrero, al que está, Señor amado, trabajando en cualquier área de nuestra sociedad, también necesita escuchar del mensaje redentor de Jesucristo. Señor, la iglesia en estos tiempos ha perdido los espacios públicos, Señor. Muchas de las iglesias ya no salen a predicar, Padre Celestial, porque ha entrado un espíritu a las congregaciones, Señor, que es comodidad. Señor, vuélvenos esa pasión por la locura de la predicación. Sabiendo, Señor amado, que solamente somos atalayas en tu obra, Señor. Pero a través del power, de la TNT, de la dinamita de Dios, tú tienes el poder, Padre mío, para traer, Señor bendito, al más duro corazón, Señor. Clamamos a ti en esta noche, Padre Celestial, para que cambie nuestra actitud, Señor, como iglesia, y coloques pasión por los perdidos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor. Demos gloria.